Hola, buenas tardes. Os doy de nuevo la bienvenida a estos programas de Somos Red. La semana pasada habéis podido disfrutar de la pintura española con Asten, con mi compañera Asten, en la que sobre todo ha tratado sobre la figura de Velázquez, y hoy vamos a ver a otro pintor del barroco, creador de una técnica nueva que se llama el tenebrismo, que es Caravaggio. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de las características que tendría la pintura barroca. En primer lugar, tendríamos que decir que la característica principal sería el naturalismo, que es la idea de representar las cosas tal y como son, ya sean bonitas o feas, sean agradables o desagradables. Por otro lado, tendremos la grandiosidad, con un tipo de cuadros que serán de gran formato, donde tendremos dos corrientes diferentes, dos maneras de hacer, a través de los grandes frescos que se harán en las paredes y en los techos, y en cuadros al óleo que serán monumentales, algunos de los cuales podrán medir hasta más de 3 metros de anchura. Lo más importante de la pintura del tenebrismo será la luz. La luz es la principal protagonista y lo que define la pintura de este momento del barroco, y es la que moldea la forma y crea los ambientes en los que se desarrollan las escenas. Por otro lado, tendremos el contraste entre luces y sombras, lo que nosotros conocemos como el claroscuro, y esto dará paso a otro tipo pictórico, que es lo que conoceremos como el tenebrismo. La composición de las obras barrocas destaca por la simetría. La simetría era un concepto que tenía el Renacimiento porque daba la sensación de estabilidad, de orden, de equilibrio, y esos ideales ahora no se van a ajustar a la nueva corriente pictórica que acaba de entrar. La composición por excelencia del Renacimiento será la forma piramidal, mientras que en este momento lo que se estaba buscando es la inestabilidad, las composiciones en diagonal o bien en forma de aspa. La composición, además, va a jugar con el espectador y va a hacer que le confunda. Es lo que nosotros conocemos como el trampantojo, el engaño visual hacia nuestro ojo. Las figuras pueden parecer que se salen del marco, pueden fingir arquitecturas, aparecer las figuras cortadas, etc. Por otro lado, tendríamos que hablar del color. En este momento predominará el color sobre el dibujo, y el color va a ser muy variado, limitando las formas y los volúmenes frente al Renacimiento, que casi por regla general, a excepción de Leonardo da Vinci con su técnica del esfumato o los pintores venecianos que prefirieron la luz, va a hacer que predomine el dibujo. En cuanto al género, lo que vamos a encontrar es que va a haber una variedad. Encontraremos desde los paisajes, la representación de la naturaleza, en la que en este momento no tienen por qué aparecer hombres. Si nos fuéramos al Renacimiento, el paisaje siempre está ligado a una escena o a unas figuras. Aparecerán también los bodegones, dándoles gran importancia a naturalezas muertas, y en este momento lo que se va a intentar es pintar la calidad que tienen las cosas. El retrato será también un género muy importante durante el barroco, pero se tiene un acuerdo con lo que sería el naturalismo y se convertirá en lo que nosotros conocemos como el retrato físico o el retrato psicológico. En la pintura italiana nos vamos a mover por dos tipos de pintura que son muy diferentes. Son diversos, pero también son paralelos. Por un lado tendremos la pintura clasicista, que viene marcada por una familia que son los Caracci, y por otro lado tendremos la pintura del claroscuro, que posteriormente es lo que dará paso a lo que conocemos como el tenebrismo, donde su mayor representante será Caravaggio. Este tipo de pinturas después se exportó a otros lugares de Europa y fue muy importante también para los pintores españoles. La primera etapa de Velázquez, Zurbarán, Rivera, ¿no?, siguieron este tipo de corriente pictórica. En cuanto a Caravaggio, a nuestro protagonista, tenemos que decir que su nombre es Michelangelo Meresi, conocido por todos como Caravaggio, que nace el 29 de septiembre de 1571 en la localidad de Caravaggio, en la zona del Bérgamo. Su padre era un maestro decorador que se llamaba Fermo Meresi, trabajaba para el duque de Milán y marqués de Caravaggio, y posteriormente para Francisco I Sforza. Su madre se llamaba Lucía Arotti y venía de una familia adinerada. Su padre sabemos que muere a través de la peste de Milán en 1576 y la familia decide trasladarse a la localidad de Caravaggio.
La primera formación que tiene como pintor es en el taller de un pintor que se llama Simone Peterzano, a partir de 1581, y él estuvo muy ligado a lo que era Milán. Su familia le mostrará lo que era el patrimonio artístico y el patrimonio cultural. Allí, por ejemplo, Caravaggio pudo conocer, por ejemplo, La Última Cena de Leonardo da Vinci. Sabemos que en 1591 llega a Roma y hay un texto que nos indica que Caravaggio llegó desnudo y extremadamente necesitado, sin una dirección fija y sin previsiones, además de corto de dinero. En este momento Caravaggio lo que va a hacer es reproducir obras de los grandes maestros, del manierismo y copias de Miguel Ángel o de Rafael. Las primeras obras que nosotros conservamos de Caravaggio están muy ligados a lo que sería el bodegón. Pero antes de verlo, quería enseñaros esta pintura que pertenece a su maestro, a Simone Peterzano, para que veamos cómo en un principio lo que le va a influir es el tipo de composición, una composición muy teatral. Aquí tenemos la adoración de los Reyes Magos y vemos que es una pintura que está llena de luz, que nos recordaría más lo que es la pintura de los Carracci, más que luego lo que será la obra de Caravaggio. Sabemos que Caravaggio estuvo vagabundeando por las calles, entonces tenía una vida un tanto libertina, entonces provocaba a la policía papal, horrorizaba a la burguesía. Sabemos que estuvo en ambientes de borracheras y prostitución y siempre estuvo muy falto de dinero. En ese momento, Caravaggio decide que el tipo de obra que él tenía que realizar era una pintura religiosa, porque era lo que demandaban en ese momento, y es un periodo también en el que sabemos que él cae enfermo. Antes de seguir con su biografía, sí que quería enseñaros cuáles van a ser las influencias que va a tener Caravaggio en la forma de sus representaciones y en el tipo de obras que realizará pictóricamente. Entonces, por un lado, tendremos la influencia de Tiziano, del que va a tomar el estilo, la utilización de la luz y el sentido también del drama en la tragedia humana. Por otro lado, de Lorenzo Lotto, lo que tomará sería las clases populares representadas en sus obras. En esta obra, por ejemplo, La Limosna de San Antonio, vemos que en la parte inferior lo que se representa es a las personas tal cual son. Hay un texto que nos dice que es una religiosidad más humilde, empleando un colorido más verdadero y más cuidado, las sombras mejor descritas e incluso también los efectos nocturnos. Por otro lado, otro de los pintores que influenciarán en su obra es Leonardo da Vinci, que había creado aquella técnica del esfumato, el quitar los perfiles a las figuras para representar la atmósfera, pero también tenemos que tener en cuenta que Leonardo da Vinci es el primero que empieza a trabajar con la técnica del claroscuro. He puesto estas dos obras para compararlo. Esta es La Virgen de las Rocas, que realiza Leonardo da Vinci, este es San Jerónimo. En esta obra, Caravaggio ya ha llegado a un nivel superior, que es la utilización del tenebrismo, un fondo completamente negro en el que un foco exterior está incidiendo sobre ese cuerpo que tiene el santo. Sin embargo, vemos que en Leonardo da Vinci los efectos que se producen es a través de la luz y de la sombra, con unos contrastes muy fuertes, pero es el iniciador de este tipo de corriente. La diferencia entre el claroscuro y el tenebrismo lo tenemos en estas dos obras. Este Bacco, que realiza Caravaggio en 1595, en el que el claroscuro consiste en la utilización de focos de luz que contrastan fuertemente con la luz y con la sombra, y el tenebrismo, donde vemos un fondo que es completamente negro con un foco exterior, casi como que fuera un foco teatral, que incide sobre algunas partes que le interesa representar. Antes decíamos que sus primeras obras estaban ligados a lo que serían los bodegones, que es con los que empieza a trabajar. Esta formación o estas primeras obras es porque entra en contacto con Giuseppe Cesari, que era pintor de cámara de Clemente VIII, y se titulaba como pintor de flores y frutos, y va a ser el que le da el primer trabajo en su taller de pintura. Esta cesta con fruta, en la que vemos cómo aparece también el paso del tiempo, cómo las hojas, por ejemplo, se están secando, algunas de ellas se están marchitando, la manzana, por ejemplo, tiene una piquera, y luego representa un trampantojo.
vemos que en la parte inferior aparece una mesa, pero el cesto sobresale hacia nosotros. Entonces es un engaño visual que nos está haciendo. Solamente le interesa representar el cesto como tal, porque vemos que en el exterior no aparece ni ningún tipo de ventana, ni paisaje, ni ningún elemento que nos distraiga. No podríamos hablar todavía de un tenebrismo, pero sí podemos hablar de esa técnica del claro-oscuro. Este tipo de elementos, este tipo de bodegones, aparecerán en las primeras obras. Este muchacho con cesto de fruta, vemos que aparece también sobre un fondo que es neutro, no hay nada que nos distraiga, y en el texto lo que nos dice es que pinta flores y frutas. Dice, pues lo hacía de una manera tan bella y realista, lo que causaba admiración y belleza en sus mecenas, y la sigue causando hasta ahora. Entonces vemos que hay un foco que viene en diagonal, que viene desde el exterior por la parte izquierda y va bajando hacia abajo y nos crea el sombreado por la parte de atrás. La incidencia de la luz a través de esta especie como de blusa de color blanco que lleva hace que resalte todavía más la figura. En este principio son jóvenes los que está representando casi siempre y esta es una de sus obras más conocidas de la primera etapa, Muchacho mordido por un lagarto. Tenemos que tener en cuenta que en esta época, en el barroco, se representa el momento más importante, ni antes ni después, justo cuando está sucediendo una acción. Entonces vemos que el lagarto, que queda un poco camuflado entre el bodegón que tenemos alrededor, le muerde el dedo y entonces es el momento en el que él muestra el dolor. Este tipo de obra, que en esta concreta, tendríamos que tener en cuenta que estaría tomada de una obra que había realizado Sofonisba Anguissola, donde había realizado un dibujo que se titula El retrato de su hijo Asdrúbal picado por un cangrejo y representa también ese momento de dolor. Entonces, el momento justo en el que aparece esta expresión, ¿no? Donde vemos el entrecejo, ¿no? Fruncido y cómo nos hace partícipes a nosotros mirándonos fijamente, ¿no? Desde esa posición del cuadro. Vemos que además es el gran representante de lo que serían los bodegones y las calidades que tienen las cosas. Por ejemplo, lo vemos en este jarrón que tenemos aquí, donde aparecen unas flores y donde vemos que una hoja ha quedado en el interior, se está pudriendo, pero también vemos las diferentes gotas de agua que estarían resbalando por esa superficie. Y además, cómo representa la escena, a través del reflejo que se produce aquí, lo que podemos ver es una especie de ventana o de puerta que aparece abierta y entonces queda reflejado en ese cristal. Otra de las obras de esta primera etapa, que realiza en 1596, es este Baco, y tenemos que tener en cuenta que esta obra la realiza en el momento en el que él va a caer enfermo a través de la peste de Roma, entonces será ingresado en el Hospital para los Pobres de Santa María de la Consolación. Allí entra en contacto con Monseñor Contreras, que era familia de Monseñor Pandolfo Pucci. Entonces, lo que pasa es que a Baco le trasladan de la habitación en la que le tenían, hacen como una especie de favores hacia él y en agradecimiento el pintor hace varios cuadros que posteriormente se traen a España, de los cuales no se conserva ninguno de ellos, pero sí sabemos que esos cuadros originales de Caravaggio pudieron ser contemplados por Velázquez y Zurbarán, y de ahí que las primeras etapas de esos pintores españoles estuvieran caracterizados también por el tipo de pintura esa pintura novedosa que se estaba realizando en ese momento. Vemos a un joven natural, representado de manera natural en el cuerpo que tiene, en el que le ha colocado diferentes elementos que nos recuerdan al dios. En la parte de la cabeza tendríamos los racimos de uvas, los pámpanos. En la parte de abajo volvemos a ver la representación del bodegón. Volvemos a ver cómo esos bodegones también representan el paso del tiempo, lo marchito, manzanas, por ejemplo, que se están pudriendo. Volvemos a ver la jarra que hemos visto antes con las flores en ese niño que estaba mordido por el lagarto, pero en este caso con el vino, y representa justo el momento en el que este Baco, que nos vuelve a hacer partícipes de la escena, nos mira fijamente, estaría agitando la copa de vino y en el interior nosotros lo que estamos viendo son las ondas que se están produciendo. La vida de Caravaggio no solamente es interesante por ser el introductor de esta nueva corriente pictórica, sino por las diferentes acciones y provocaciones que había hecho
durante o a lo largo de su vida. Tenemos que tener en cuenta que el primer problema que tiene Caravaggio con la ley se produce en el momento en el que Girolamo Stampa pone una demanda porque le había herido con una daga después de haber sido criticado por haber hecho su obra de San Luis de los franceses. Ahí va a obtener la liberación. Posteriormente fue acusado de escribir y difundir sonetos difamadores sobre un enemigo que también era pintor, que se llamaba Baglione. Ahí tuvo que hacer un interrogatorio con declaraciones que estaban llenas de mentiras y difamaciones. En 1604 se produce una acusación de asesinato y entonces decide huir hacia La Veleta. Posteriormente abandona Roma, marchó a Génova, fue retirada la demanda y con lo cual puede volver posteriormente a Roma. Otro conflicto se provoca posteriormente con una cena en la que había alcohol y Albergo del Moro le lanza un plato de alcachofas ardiendo a un camarero porque él consideraba que le había tratado muy mal y entonces se provoca una batalla campal. Es acusado de perturbar la paz, pero obtiene también la liberación. Posteriormente se produce el asesinato de un sargento de la corte que se disponía a interpelarlo en plena noche en una riña callejera y entonces le golpea en el cráneo. Entonces hay unos testimonios en aquella acusación que dicen que en realidad le había caído una piedra. De todas maneras, la corte rechaza su versión y tiene que fugarse. Entonces irá hacia Puerto de Roperta y allí se produce otra reyerta con una posadera que le acusa de que había roto los cristales de la ventana. Finalmente, en 1606, en el campo de Marte, durante un partido de pelota, acusa de trampas a un adversario suyo que se llama Tomasoni y Caravaggio lo mata. Es condenado a muerte y proscrito y entonces disfrazado tiene que huir otra vez de Roma y va a Nápoles. Él pensaba que iba a recibir el indulto, ya que en otras ocasiones había conseguido el perdón y la libertad, pero en 1607 le encontramos en la isla de Malta, en La Veleta. No sabemos muy bien si había llegado por los agentes de la corte de Nápoles o bien porque le habían concedido la Cruz de Caballero de Malta. Al año siguiente vuelve a haber otra riña callejera en una casa donde resultó con serios daños y un caballero también fue herido, con lo cual fue expulsado de esa orden de la Cruz de Malta y decide huir hacia Sicilia. En 1609, en el año siguiente, decide volver a Roma, pero sabemos que pasó primero por Palermo y por Messina, va a Nápoles y en 1610, en el año siguiente, se produce su muerte, que todavía no se sabe muy bien cómo se provoca. Él sabemos que sale de Roma, va por Porto de Hércole y aparece muerto en la playa. No sabemos muy bien si por alguna herida que se había infectado o bien porque había sido asesinado por algunos de sus moradores. Entonces vemos que la biografía de Caravaggio es casi tan interesante como lo puede ser su pintura. En cuanto a alguna obra más de Caravaggio, he colocado esta, que es una de sus obras más representativas, es Judith y Holofernes, donde la mujer, Judith, que es la que tenemos aquí, en realidad es un retrato de Figliele Malondri, que aparecerá en otra de sus obras representada como Santa Catalina de Alejandría. Este personaje era el amante de un banquero genovés que se llamaba Vincenzo Giustiniani y es muy interesante porque, claro, nos tenemos que imaginar en este momento en el que él destapa o enseña estas obras las sensaciones que podía provocar en el público general. Todo el mundo conocía a esta mujer y de repente la vemos en una escena bíblica. Vemos que es una escena muy teatral, que tenemos un cortinaje por la parte de atrás, casi en forma de dosel, y representa de nuevo el momento o el instante justo. Entonces, el momento en el que Judith está introduciendo esa espada por la cabeza de Goliat, en la que vemos que aparece la representación del espanto y del dolor. Vemos que en este lateral está la criada o la persona que acompaña a Judith, que la vemos representada como anciana y también con unos toques
casi de caricatura, en la que algunos autores han querido ver la influencia que podría venir de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci en algunos de sus dibujos grotescos. Vemos un fondo también completamente oscuro y un foco exterior que viene desde la parte izquierda que incide sobre el personaje principal, que sería Judith. Vemos que los gorgotones de sangre que están saliendo del cuello hacen que Judith aparezca con una cara como de asco, ¿no? Y retirándose hacia atrás para no mancharse. Entonces, la situación de los rostros es muy interesante, el dolor por un lado, el asco por el otro y la incredulidad ante lo que está pasando de la anciana que tenemos en el extremo. Una de las capillas más importantes que realiza Caravaggio es para San Luis de los Franceses en 1601, que es la que conocemos como la Capilla de San Mateo. Realiza la pala, el retablo principal, que es el que tenemos en el fondo, más las dos pinturas que aparecen en el lateral. El retablo está compuesto por la obra de San Mateo y el Ángel, en la que había realizado una versión previa, pero que fue rechazada y posteriormente decide realizar esta obra. Vemos que es una obra que la característica principal es la inestabilidad de la figura. Vemos que no aparece sentada, aparece con la rodilla colocada en un taburete que sobresale del marco, en ese trampantojo del que hablábamos antes, y parece que en cualquier momento va a caer. Un ángel volando por la parte superior que le está dictando a San Mateo cuáles serían las palabras que tiene que dejar impresas en el libro. Pero sin duda la obra maestra de esta capilla es la Vocación de San Mateo. Lo que hace es representar a los personajes vestidos a la moda del siglo XVI y les representa en una especie de taberna, teniendo en cuenta de que es una obra religiosa. Entonces, vemos que hay un foco lateral que viene por la derecha, marca muy bien la diagonal para incidir sobre los personajes que son principales. Aquí tenemos a Cristo acompañado de San Pedro y la luz incide directamente sobre San Mateo, que es el personaje que tenemos aquí sentados. Luego vemos a otros pilluelos y a otros personajes que aparecen alrededor. La comunicación entre los personajes solamente se produce entre Cristo, que mira directamente a San Mateo, que es el escogido para acompañarle. Estos dos personajes que tenemos en el extremo se percatan de lo que está sucediendo, mientras los dos que tenemos en el otro extremo vemos que siguen a lo suyo, que es contar esas monedas que aparecen encima de la mesa. Un elemento muy interesante es la realización de este Cristo, que vemos que sería un tipo popular, un personaje que podríamos encontrar perfectamente por las calles, y vemos ese brazo que seguramente que al verlo nos ha recordado a esta obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, La creación de Adán. San Mateo, que es el que tenemos en este extremo, vemos que señala, no sabe muy bien si es a él al que Cristo le está llamando, y entonces señala hacia el lateral. ¿Es a mí al que me lo estás diciendo o es a la persona que está al lado? Vemos que la divinidad solamente queda representada por este pequeño halo que tiene Cristo encima de la cabeza. Y la otra obra, que está frontera, es el martirio de San Mateo, en la que volvemos a ver el horror, el movimiento, este niño, por ejemplo, gritando, ¿no?, hacia lo que está pasando en esta obra, y los ángeles de la parte superior que estarían trayendo la palma. Algunas de sus obras fueron muy criticadas en la época de Caravaggio porque había elementos que se salían de lo que era habitual. Por ejemplo, en esta conversión de San Pablo, se dijo de ella: ¿por qué has puesto al caballo en medio y a San Pablo en el suelo? ¿Es acaso el caballo Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y Caravaggio respondió: no, pero el animal está en el centro de la luz de Dios. Entonces vemos que la parte más importante del cuadro sería el caballo que tenemos en la parte superior, mientras este San Pablo, que ha caído, le vemos en la parte inferior con este escorzo y pasa a ser una figura secundaria. Este tipo de críticas las vamos a encontrar también en otro tipo de representaciones. Por ejemplo, esta crucifixión de San Pedro, donde vemos que es el momento en el que van a elevar la cruz y vemos a este personaje en escorzo que tiene los pies sucios. Entonces, era un tipo de elemento que en aquella época no se entendía al ser una obra sagrada. La Cena de Maús es una obra muy interesante en la que aparecen muchos elementos que luego los autores tomarán para sí. Vemos que la representación es el momento en el que
los dos peregrinos se han dado cuenta que durante la consagración están sentados al lado de Cristo. Entonces, uno de ellos extiende los brazos hacia el exterior en forma de sombra, mientras que el que tenemos en el otro extremo vemos que tiene la reacción de levantarse de la silla. El posadero, que es el que aparece en la parte posterior, vemos que no tiene una actitud de asombro. Entonces, esto se ha querido entender como el posadero que mira sin comprender y representaría a los no creyentes. Vemos que también estamos en el interior de una sala, no hay nada que nos distraiga de lo que es lo principal, un foco de luz que viene también en diagonal y volvemos a ver ese bodegón encima de la mesa, en lo que podríamos llamar bodegones con personajes. Vemos que los peregrinos aparecen con las ropas rotas, sucias, y Cristo en el momento de la bendición. Si cogiéramos la composición, vemos que aparecen las diagonales. Entonces, la mesa sobresale hacia nosotros, en estas dos flechas que tenemos de color amarillo, mientras que luego tenemos otras dos diagonales que se producen por los brazos abiertos de este peregrino y el brazo abierto que tiene Cristo, que llegaría hasta el codo del otro peregrino. Aquí tenemos un espacio vacío, es el espacio del espectador. Nosotros estamos invitados a este convite. Y vemos otra vez este cesto que nos recuerda a esas primeras obras que había hecho Caravaggio, donde aparece también el paso del tiempo, pero también una iconografía que se liga a la escena que estamos viendo. Las manzanas, los higos, que representarían el pecado original, o las uvas, por ejemplo, que hacen referencia hacia la Eucaristía. San Juan Bautista le he colocado porque hemos visto antes que en la vocación de San Mateo hay una influencia de Miguel Ángel, y en esta obra queda muchísimo más patente. San Juan Bautista vemos que es un joven, casi un adolescente, que aparece completamente desnudo. El único atributo que nos indica que sería este santo es la piel de cordero que tenemos en la parte de abajo, y el tipo de composición que vemos que es muy inestable está tomado de dos obras de Miguel Ángel. Por un lado, la influencia que tendríamos, por ejemplo, de este crepúsculo que lo realiza para el sepulcro de Giuliano de Medici en la sacristía de San Lorenzo de Florencia, y sobre todo de estos ignudi que aparecían pintados en la Capilla Sistina. Entonces vemos que más o menos la composición y la desnudez es prácticamente la misma. El entierro de Cristo, que le tenemos en la Pinacoteca Vaticana, realizado en 1602, es una obra que realiza encarga Pietro Beatrice, que era el titular de la capilla de Santa María de Roma, y era para colocarlo en su propia sepultura. Tanta influencia tuvo esta obra que luego, por ejemplo, Rubens hizo su propia versión donde cambió el rostro del mecenas original y colocó el suyo propio. Vemos que es el momento en el que a Cristo le van a sepultar en la tumba, y vemos que este brazo cae hacia abajo señalando la piedra, lo que se ha interpretado como la piedra de la iglesia. La forma de realizar este brazo está tomado de las obras de Tiziano, el entierro de Cristo de Tiziano, o de las obras de Miguel Ángel. Por detrás tenemos a las tres Marías representadas, que representan tres actitudes o tres sentimientos diferentes. Entonces, como María Magdalena aparece llorando, la Virgen la tenemos en primer término, el sufrimiento, y por último la desesperación con esos brazos levantados, que sería la otra María. Esta obra fue muy famosa, es la Dormición de la Virgen, en la que Caravaggio dio un paso más y lo que representó fue a una prostituta embarazada que habían tirado al río Tíber, y entonces él estuvo presente en el momento en el que la sacaron de las aguas, y la toma como un modelo para la representación de la Virgen, con todo lo que conllevaba en aquella época el representar a alguien muy conocida por el pueblo en una representación que es divina. Entonces tenemos esta tela en modo de dosel y nos están representando a los apóstoles, el sufrimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo lloran en la parte inferior, ¿no? Otros hablan entre ellos, y en primer término tenemos la representación de María Magdalena, que aparece llorando sentada en esa silla. Un escorzo para el cuerpo de la Virgen y los colores rojos que se unen en la parte inferior a la parte superior con esa tela que aparece colgando. He colocado estas dos para que veamos la diferencia entre
la versión que da Caravaggio sobre un tema y, por ejemplo, una de Carlo Saraceni que representa el mismo tema. Entonces, en el barroco estaban acostumbrados a este tipo de composición, glorias abiertas, ángeles músicos, el tipo de iluminación dorada, y tenemos a la Virgen sentada en esta especie de cama en el momento en el que va a ascender hacia los cielos porque la van a poner las coronas de flores. El resto de los apóstoles vemos que estarían alrededor y aparecen rezando, orando, ¿no? Generalmente en una composición que es más divina que esta, que podría ser una escena, pues digamos, más costumbrista. Podría ser la representación del velatorio, ¿no? De una persona del pueblo normal y corriente. Voy a terminar con unas obras en las que sí que me interesa que veamos cuál es la reacción que tenía la gente al destapar y al contemplar una obra de Caravaggio. Esta, por ejemplo, es la Virgen de los Palafraneros. Y entonces el cardenal Scipione Borghese la había encargado para la Capilla Santa Ana del Vaticano. Cuando se destapa esta obra, lo que se dijo fue: en este cuadro no encontramos más que vulgaridad, sacrilegio, impiedad y mal gusto. Se diría que es una obra realizada por un pintor que conoce su oficio, pero de espíritu oscurecido, alejado desde hace tiempo de Dios, de su adoración de todo buen pensamiento. Entonces, lo que no entendía la gente es, por ejemplo, elementos como una Santa Ana que no tenía dientes, una Virgen María que llevaba demasiado escote, una Virgen que aparecía con la vestimenta recogida, un niño que no es niño, que prácticamente es un adolescente. ¿Por qué la Virgen y el niño están matando a la vez a esta serpiente? Entonces, eran elementos a los que no estaban acostumbrados. La última, o de las últimas obras que tenemos de Caravaggio serían, por ejemplo, esta Degollación de San Juan Bautista, que es la única obra que aparece firmada con la sangre de San Juan. Entonces, aquí tenemos el momento en el que le van a decapitar, le están cortando la cabeza, eso que decíamos antes de justo el instante que impacta, y entonces con la sangre que se ha producido, él ha colocado una inscripción en la que pone Caravaggio fecit, Caravaggio me hizo. Vemos que en este momento deja un poco de lado lo que sería ese tenebrismo exagerado, en el que vemos una especie de cárcel donde los personajes también quieren asomarse y contemplar lo que está pasando. Para terminar, voy a leeros un texto de cómo se ve actualmente la obra de Caravaggio. Dice: Caravaggio es una amalgama de erotismo, violencia y heroísmo de la vulgaridad, plasmada con rotunda tangibilidad a las que nos tienen acostumbrados los impactos de los medios, la publicidad y la filmografía más truculenta. Buscamos en su obra el espanto ante las gargantas decapitadas chorreando sangre, las sombras que llevan hasta lo insospechado de la atracción del boyer hacia los miembros iluminados, la complicidad a la que nos invitan sus jóvenes descarados, sucios y de rasgos abiertamente populares. Lo contemporáneo de su última manera oscura radica en un lenguaje tan directa que cada imagen se percibe como un acontecimiento. Cualidades que fascinaron y escandalizaron a lo largo de su meteórica carrera como pintor. Bueno, con este texto terminamos esta obra de Caravaggio y por mi parte también terminaría estos vídeos que hemos realizado para Somos Red. La próxima semana vendrá Lidia, que os hablará de otro pintor que es Vermeer. Y bueno, pues yo solamente desearos que paséis buenas vacaciones, que espero que nos veamos pronto y que este tenebrismo que hemos visto, esta oscuridad en Caravaggio, pues pronto se convierta en color cuando pase esta pandemia. Nada más y muchas gracias por habernos seguido en estos vídeos que hemos ido grabando a lo largo de esta temporada.